Ahora estoy despierto, medio sobrio y listo para terminar esto para ustedes, internet y para quien quiera escucharlo. No descubrí que el señor Mice había fallecido hasta un par de meses después del funeral. Inicialmente, iba a buscar a su familia para enviar mis condolencias, pero no era como si el señor Mice y yo fuéramos mejores amigos o algo por el estilo. Entonces, me contuve. Continué mi carrera universitaria y me gradué aproximadamente un año después de nuestra reunión en el bar. Graduarme con el inglés como mi especialidad no fue un error, pero no fue exactamente algo que me llevó a ningún tipo de empleos inmediatos después de la universidad. Ahora, había ahorrado una cantidad bastante sólida de dinero mientras estaba en la escuela y decidí que me merecía unas vacaciones, por así decirlo. Tomé mi dinero extra, me reuní con mi amigo de la universidad Steve, empaqué y salí a la carretera, buscando algún lugar en las montañas rocosas. Yo vivía cerca de Littleton, Colorado, cuando era más joven y recordé que amaba la zona, por lo que este destino era tan bueno como cualquier otro. El viaje fue un éxito. Lo hicimos en algún lugar alrededor de Estes Park, Colorado y encontramos una cabaña barata que alquilamos durante aproximadamente un mes. Los días estuvieron llenos de descansos, caminatas y, en general, cosas que implicaban poco o nada de trabajo en nuestras partes. Después de que terminara nuestro alquiler, empacamos nuevamente y nos dirigimos en nuestro camino de regreso al este. En algún momento durante este viaje, nos habíamos encontrado con un par de nativos de Estes Park en uno de los bares locales. Nunca solíamos pasar el rato con ellos ni nada por el estilo. Acabamos de tener conversaciones de vez en cuando sobre bebidas y comida. Una noche, estos tipos estaban pagando la cuenta y empacando para irse terriblemente temprano. Por lo general, estaban allí hasta altas horas de la madrugada. Cuando les preguntamos al respecto, nos dijeron que se dirigían a una pequeña reunión con algunos amigos suyos, y nos invitaron. Al no tener nada más que hacer, nos subimos al auto y los seguimos a la fiesta. La fiesta en sí fue muy discreta y, en última instancia, intrascendente para esta historia. Sin embargo, lo importante fue que en algún momento de la noche, todos estábamos sentados alrededor del fuego intercambiando historias de fantasmas. En este momento de mi vida, no era tan gamberro como lo era en mi juventud. Pero, con un poco de aliento, comencé con un par de historias que recordaba haber contado en mi juventud. Eventualmente, llegué a la historia del señor Mice sobre las duchas. Cada vez que lo había contado después de escucharlo del señor Mice, lo había condimentado un poco. Pero, debido a algún tipo de respeto inconsciente por mi antiguo maestro, fui directamente a la versión que le contó a mi clase en mi segundo año de escuela secundaria. El grupo disfrutó mis historias en su mayor parte, con las duchas siendo la favorita mutua entre los asistentes a la fiesta. Steve y yo nos fuimos a la cabaña alrededor de las 5 de la mañana, y él me preguntó acerca de esa historia en el camino a casa. Le conté todo sobre el señor Mice, esa clase, mi amor por todo lo relacionado con el horror y otras cosas, y sugirió que intentáramos encontrar el lugar en nuestro viaje de regreso a Nueva York. Inicialmente me mostré renuente simplemente porque no tenía ganas de vagar sin rumbo por Nebraska durante días, en busca de una antigua granja que probablemente fue demolida en este momento. Pero, un par de días antes de salir de Colorado, le dije a Steve que sonaba divertido. No íbamos a poder hacer otro viaje como este durante mucho tiempo, así que pensé que sería mejor que hiciéramos lo mejor posible. En algún lugar en el fondo de mi mente, lo sentí como darle tributo al hombre que, en retrospectiva, había sembrado mi interés de convertirme en escritor. De todos modos, dejamos Colorado e hicimos el viaje largo, aburrido y estéril hasta Broken Bow, Nebraska, o el infierno en la tierra como lo dijo el señor Mice. Encontramos un motel en la ciudad y nos quedamos por un par de días, aventurando a más de 100 millas en cualquier dirección cada día después de eso. Me acordé del señor Mice diciéndonos que estaba en algún lugar fuera de Broken Bow, pero no creo que haya tenido algo más específico que eso. Intentamos preguntar a la gente del pueblo si tenían alguna información acerca de las duchas, pero por lo general nos encontramos con miradas molestas y pesimistas o con los ojos en blanco cuando les dijimos que era exactamente este lugar. La única persona que parecía saber algo al respecto era una señora mayor que trabajaba en una gasolinera en las afueras de la ciudad. No recuerdo su nombre, pero esta mujer era una de esas personas mayores alegres, muy serviciales y generalmente interesadas en lo que alguien tenía que decirle. Steve comenzó a hablar con ella al momento del pago y ella preguntó por nuestra matrícula y comentó que estábamos muy lejos de casa.
No teníamos ningún lugar en particular para estar, así que Steve y yo terminamos hablando con esta mujer durante unos 15 minutos, momento en el que planteamos nuestra búsqueda del lugar conocido como las duchas. Inicialmente, el nombre no sonaba con la mujer, lo cual tenía sentido, ya que el señor Mice le había dado el nombre después de su experiencia allí. Pero cuando comencé a describir los detalles que recordaba de su historia, la amistosa anciana me interrumpió. Su tono no era desdeñoso ni mezquino de ninguna manera, pero se volvió muy concisa y deliberada con sus palabras a partir de ese momento. La gente ya no se importa con ese tipo de cosas por aquí, ¿no lidian con eso?, nos dijo. Eso fue hace mucho tiempo. Después de sus declaraciones, intentó volver a estar alegre, excusándose en el baño y deseándonos lo mejor en nuestro viaje de regreso a Nueva York. Steve y yo regresamos al auto sin decirle una palabra. Los dos estábamos pensando en lo que la mujer había dicho. Una vez más, ella no parecía estar enojada en absoluto, simplemente no quería escuchar otra palabra al respecto. Volvíamos al hotel antes de que Steve dijera algo. Quiero decir, si tuviera que vivir en un lugar asociado con una leyenda urbana o algo así, me metería totalmente con cualquiera que preguntara al respecto, dijo. ¿Sabes? Eventualmente te cansarías de que la gente te preguntara por eso y solo te quedaría la opción de intentar asustarlos para que se callen, ¿no es así? Estuve de acuerdo con Steve y seguí conduciendo, pero toda la experiencia no me sentó bien. Si esto era una especie de leyenda conocida en el área, ¿por qué nadie más en la ciudad parecía saber algo al respecto? Pero logré encogerme de hombros. Eso sí, ninguno de nosotros tenía miedo de encontrar las duchas. Esta pequeña excursión en nuestro viaje por carretera fue más como una búsqueda del tesoro, un límite para unas vacaciones relajantes en general. Steve y yo éramos básicamente como turistas, buscando el sitio en el que se filmó una película famosa o algo así. Entramos en la situación con poca o ninguna expectativa y una esperanza fugaz de que pudiéramos encontrar este lugar. Pasamos otro día en Broken Bow antes de realizar nuestro próximo viaje para tratar de encontrar The Showers. Nebraska no es un lugar tan terrible como la gente cree, pero realmente no es tan emocionante. Encontramos un bar y pasamos un tiempo allí, y eso fue casi el alcance de nuestra actividad en nuestro día libre. Cuando volvimos a la carretera, decidimos intentar alejarnos de las carreteras principales la mayor parte del día que pudiéramos. Sabía que no había forma de que este lugar fuera de la carretera y recordé algunos detalles sobre un camino de tierra en la historia del señor Mice, así que fuimos a buscarlos. Este fue un esfuerzo bastante inútil. La mayor parte de Nebraska son caminos de tierra. Eran las 7 de la tarde cuando encontramos un bosque pequeño pero espeso. Utilizo el término a la ligera, pero para Nebraska, este lugar era como un oasis. Los árboles estaban llenos y gruesos, ocultando la mayor parte de sus entrañas en la oscuridad. El sol se estaba poniendo y aunque nos había topado con algunos de estos cultivos aleatorios de árboles, estuvimos de acuerdo en que este mostraba más promesa que cualquiera de los otros. En realidad no había un camino, pero parecía que había un camino en el que podría haber estado un camino de tierra en algún momento, así que manejamos por él. Si el automóvil podía aguantar las montañas rocosas, un camino de tierra en Nebraska no nos daría problemas. Avanzamos lenta y cuidadosamente por este sendero, asegurándonos de despejar cualquier árbol caído en la carretera o rocas que inutilizaran el automóvil, cuando el sol terminaba de ponerse. Estaba bastante oscuro en este lugar durante el día, pero cuando llegó la noche, era algo completamente diferente. Me enteré en este momento que habíamos encontrado el lugar correcto, pero no quería maldecirlo, así que continuamos hacia adelante. No me di cuenta en ese momento, pero los pequeños trozos de luz que lograron penetrar el dosel en este bosque en miniatura realmente hicieron que pareciera que las ramas de los árboles estaban tratando de agarrar el auto, tal como el señor Mice había mencionado en la historia. Todavía estoy convencido de que él inventó la parte de los ojos de los animales. La criatura más agresiva que vimos en el bosque era un conejo muerto en el lado del camino. No tenía signos evidentes de muerte. Simplemente parecía que se había acostado y nunca se había molestado en levantarse. Condujimos en la oscuridad durante bastante tiempo antes de encontrar un claro. Tuvimos que mover y cortar varios grupos más pequeños de ramas antes, pero justo enfrente de nuestra salida había un monstruoso y gigantesco árbol caído. No había forma de que lo moviéramos, así que salimos y encendimos los brillantes faros con la esperanza de que iluminaran el área frente a nosotros. Había una sensación de excitación mezclada extrañamente con el miedo cuando vi lo que se encontraba 50 pies más allá del claro.
Allí, iluminado en parte por los faros del automóvil y la pequeña luz de la luna creciente, estaba lo que parecía ser una antigua casa de granero. Esta no era una granja típica, era más grande que los graneros que había visto en las películas y no tenía ningún tipo de cresta. Básicamente parecía un pequeño almacén. No estaba del todo seguro en este punto si este era el lugar que estábamos buscando, pero esto fue definitivamente lo más cerca que habíamos llegado. Caminé hasta que estuve a unos 6 metros de la entrada. No sé si los propietarios le hicieron algo al suelo, pero toda la estructura tenía un borde que no contenía ningún tipo de vegetación. Me acerqué a la entrada del edificio, una gran puerta corredera, cuando Steve se acercó a mí con 2 linternas en la mano. ¿Entonces ibas a entrar a ese lugar en la oscuridad? Él rió. Solté una risita nerviosa a medias y agarré una de las linternas de su mano. La mía era pequeña, pero lo bastante brillante. Era del tipo que los excursionistas probablemente tienen en sus mochilas, por si acaso estuvieran varados de noche. Funcionó bastante bien. Agarré la puerta de metal con ambas manos, sosteniendo la linterna con la boca y le di un tirón. Se movió un poco, crujió, pero no había forma de que lo hiciera yo solo. Steve se acercó por detrás, colocó la linterna en el suelo, agarró la puerta y dijo 1, 2, 3. Llegamos a la puerta con todo lo que pudimos reunir. Una vez que logramos moverlo un par de pulgadas, debe haberse enganchado a la pista porque se deslizó con mucha facilidad, deteniéndose con un sonido fuerte y resonante cuando estaba completamente abierto. Steve tomó su linterna y caminó detrás de mí. Yo ya me había movido adentro. El interior de la estructura era excepcionalmente vacío, casi inquietante. No estaba muy seguro de lo lejos que estábamos de la casa más cercana o la ciudad pequeña, pero no había ni la más mínima evidencia de que alguien hubiera estado en este edificio durante años. No había botellas de cerveza rotas ni bolsas de papas fritas vacías. Ni siquiera había mierda de animales o plantas ansiosas que lograron crecer aquí. La habitación era amplia, más grande que la granja promedio, pero no la monstruosidad del tamaño de un almacén que yo creía que el señor Mais había descrito en su historia. Estaba seguro de que era simplemente un área de espera para equipos agrícolas o algo similar en algún momento. Decepcionado, deambulé cerca de la entrada mientras Steve se adentraba en la extensión de la oscuridad. Mientras repasaba los detalles de la historia en mi mente, algo me llamó la atención como un ladrillazo. En la historia del señor Mais, había un silo cerca del granero. Salí corriendo, mis ojos se ajustaban fácilmente porque, por lo menos, era más brillante afuera. Miré en todas direcciones, corriendo alrededor del perímetro del edificio. Seguramente, si alguna vez hubo un silo cerca de este lugar, habría alguna evidencia de ello en alguna parte. Pero, a pesar de mis esperanzas, no había nada más que un grupo de arbustos gruesos a un lado, matorrales y tierra por todas partes, y el bosque del que veníamos. Volví al edificio, frustrado y cansado. Steve todavía estaba emocionado, corriendo ansiosamente por el interior del edificio. Incluso si pudiera encontrar un cabezal de ducha o una pipa, dijo. Entonces sabríamos que era verdad. Solo sigue buscando conmigo. No quería arruinar su emoción. Le conté a Steve la historia varias veces, pero obviamente no se dio cuenta de que este no era el lugar. El edificio era raro, sí. Estaba fuera de lugar y extrañamente prístino, pero no era la ubicación de las duchas. Lo dejé explorar un poco antes de llamarlo. Esto es probablemente lo más cerca que vamos a llegar, hombre, le dije. Pero esto no es así, ¿recuerdas el silo? Su rostro pasó de la emoción a la decepción en un instante, al igual que un niño pequeño que no recibió los regalos que quería en su cumpleaños. Le di una palmadita en el hombro. Sin embargo, esto todavía es muy bueno. Quiero decir, todavía podríamos decirle a la gente que lo encontramos. Estaba volviendo a mis viejos hábitos rápidamente. Steve se rió. Sí, amigo, creo que pudimos. Definitivamente es bastante espeluznante. Deberíamos obtener algunas fotos como prueba, ¿sabes? Estuve de acuerdo con él. Voy a tomar la cámara muy rápido, dijo mientras salía disparado de la entrada del edificio. Me quedé solo en el edificio. Era muy tranquilo cuando estaba solo allí. Podía escuchar el débil sonido de Steve corriendo por el matorral y el automóvil, pero una vez que estuvo lo suficientemente lejos, todo estaba en silencio. Recuerdo que ni siquiera escuché el sonido del viento ni el canto de los grillos mientras caminaba más profundo en la oscuridad, con la linterna en la mano. Estaba convencido de que tenía que haber algo.
Al acercarme a la esquina más alejada de la habitación, el sonido de mis pies arañando la tierra fue interrumpido por un sonido suave y hueco. Me detuve, tratando de descubrir qué era. Puse mi pie con fuerza contra el suelo y lo escuché nuevamente. Pisoteé una vez más, dándome cuenta de que el piso en el que estaba parada estaba cubriendo algo hueco. Caminé hacia la pared de la habitación, mirando cuidadosamente el piso para tratar de detectar cualquier agujero o brecha. Por lo que yo sabía, era terreno firme que esta cosa se encontraba encima, así que estaba convencido de que había encontrado una escotilla o un sótano o algo así. Escuché a Steve regresar a través de la maleza mientras gritaba Steve. Ven aquí, esto está. Cuando fui a decir la palabra hueco, salté un poco, con la esperanza de recrear el sonido para que estuviera capaz de escucharlo al entrar a la puerta. En el momento en que mis pies hicieron contacto con el piso, sentí que cedía debajo de mí. El recuerdo de la caída es borroso, pero recuerdo haber escuchado astillas de madera. Recuerdo haber visto la luz de la linterna de Steve cayendo en completa oscuridad. No fue una caída larga, pero debo haber caído en una posición terrible porque sé que perdí el conocimiento durante al menos varios segundos. Cuando desperté estaba mirando una luz brillante. Por un instante pensé en acercarme a la legendaria luz al final del túnel. Estaba enojado conmigo mismo. ¿Moriste en Nebraska, Jack? Vaya, sabes cómo cagarla. Mi autodesprecio en el más allá fue interrumpido por lo que sonaba como la voz de Steve. Jesús, Jack. Jack, ¿puedes oírme? Amigo, despierta. Por favor, despierta, gritó. Pude levantar la cabeza del suelo lo suficiente para que él se calmara. El dolor en mi cabeza era intenso, pero se vio compensado por el dolor que me atravesaba la rodilla. Sabía que tenía una conmoción cerebral, pero el dolor en mi rodilla era mucho más apremiante. Miré alrededor hasta que encontré mi pequeña linterna, luego me senté y tranquilicé a Steve. Estoy bien, me lastimé la rodilla, también me golpeé la cabeza, realmente fuerte. Gracias a la mierda, hombre. Pensé que estabas muerto. Imagina, morir, en la maldita Nebraska. Sería horrible. Sus palabras me hicieron reír un poco, pero me contuve. La más mínima sacudida me hacía doler la cabeza y me mareaba increíblemente. Supongo que una cuerda, dijo Steve. ¿Qué? Pregunté en voz baja. ¿Debo ir a buscar una cuerda para sacarte de aquí, o ves una escalera? Miré alrededor de las paredes que se sentaron frente a mí. Eran cemento liso. No había forma de que saliera de aquí. Sí, agarra la cuerda, le dije. Está enterrado debajo de todas nuestras cosas. Creo que podría estar en mi bolsa de escalada roja, pero no estoy seguro. Steve asintió, diciéndome que me quedara allí y que volvería pronto, y luego se fue corriendo. El silencio que siguió fue incómodo. Después de que el sonido de los pies de Steve arañando el piso sobre mí se desvaneció, solo pude escuchar ese zumbido que ocurre en un silencio total entrelazado con el latido en mi cabeza. Me empujé hacia la pared de cemento más cercana y me apoyé contra ella, descansando y respirando profundamente en un intento de calmarme. El cemento estaba anormalmente frío contra mi espalda. Era verano, así que solo tenía una camiseta puesta, pero se sentía como hielo incluso después de eso. Una vez más, esta observación se realizó principalmente después del hecho. En este momento, se sintió bien apoyarse en algo. Me senté allí, esperando a Steve en este sótano subterráneo, y comencé a sentirme incómodo. Me sentí como un idiota por caer aquí. Sentí dolor por mis heridas también. Todo pareció desvanecerse en una emoción en un instante cuando escuché lo que solo podía identificar como respiración, en algún lugar a mi izquierda. Me convencí a mí mismo de que fue mi mente herida quien me estaba jugando trucos sucios por unos momentos hasta que mi mente decidió reproducir rápidamente la historia del señor Mice. Cuando lo escuché por primera vez en esa clase años antes, estaba más impresionado de lo que estaba asustado. Pero ahora, sentado en un sótano oscuro en el medio de Nebraska, sentí algo que no había sentido en mucho tiempo. Ni siquiera se puede resumir en la palabra miedo. Mientras estaba sentado allí, sentí un miedo que lo abarcaba todo. Apunté mi linterna a mi izquierda, la dirección desde la cual creía haber escuchado el sonido. La luz no llegó a la otra pared. Estaba muy lejos. Pero, me reconfortó no ver absolutamente nada allí. Respiré profundamente durante un par de segundos más antes de escuchar otro ruido en la oscuridad. Fue muy rápido, y no puedo estar seguro de que no fuera mi propio cuerpo el que se movía sin que yo lo notara. Pero pensé que escuché un sonido de raspado a menos de 3 metros delante de mí. Sonaba como el ruido que hacen tus pies cuando caminas sobre un piso cubierto de tierra.
Antes de que pudiera reaccionar, escuché la respiración a mi izquierda otra vez, más cerca esta vez. No había forma de que esto fuera real. No había visto nada como una telaraña en este edificio y ahora me convencía de que algo a mi lado estaba respirando. Estaba enojado conmigo mismo por estar tan aterrado. Me dije que el cerebro humano está constantemente alucinando. Me dije a mí mismo que mientras estés en silencio u oscuridad, el cerebro emitirá sonidos para llenar el vacío, o hará que pienses que ves cosas que no están ahí. Canalicé mi escéptico interno para calmarme. Funcionó. Funcionó hasta que vi un destello de algo delante de mí. No puedo estar completamente seguro de lo que era, pero escuché los sonidos acompañantes de los pies raspando el suelo y comencé a hincharme de miedo. Decidí que la mejor idea en este punto era apagar mi linterna, suponiendo que si no podían verme, no podrían alcanzarme, sea lo que sea que puedan ser. Apagué mi linterna y me quedé en completa y total oscuridad. La bombilla de la linterna se apagó a medida que se enfriaba y la puse en mi bolsillo, empujando mi cuerpo simultáneamente contra la fría pared de cemento en un intento de enderezarme. Logré levantarme. Y descubrí que no podía soportar presionar mi rodilla lesionada. Cojeé hasta la esquina, tarareando para mí, tratando de romper el silencio ensordecedor. Llamé a Steve, tan fuerte como pude, pero no escuché ninguna respuesta. Probablemente estaba en la parte trasera del auto, todavía buscando la cuerda. Tenía que haber una escalera o algo, en algún lado. Seguí tarareando y el latido de mi corazón, que había estado latiendo casi fuera de mi pecho, disminuyó a un ritmo manejable. Me movía a lo largo de la pared de cemento, manteniendo todo mi cuerpo contra ella y el peso de mi rodilla lesionada. Había viajado lo que supuse que eran unos 10 pies cuando mi cabeza hizo contacto con algo frente a mí. Caí al suelo. Mi concusión debe haber amplificado el dolor, porque era cegador. Llevé ambas manos a mi frente cuando sentí algo cálido y húmedo con los dedos. Busqué un corte en mi frente, pero no pude encontrar uno. Busqué desesperadamente mi linterna mientras me sentaba e intentaba volver contra la pared. Agarré la linterna en mi mano derecha, tocando la pared con la otra. La encendí y señalé en la oscuridad donde solo había escuchado el sonido. El suelo estaba mojado, pero la suciedad había confundido el color de lo que fuera el líquido. Intenté que mis ojos se enfocaran en el charco, traté de convencerme a mí mismo de que era mi sangre cuando vi caer otra gota en el charco. Las palabras carecen de la capacidad de describir la forma en que me sentía cuando oí el ruido de goteo de nuevo, y vi otra pequeña bola de líquido caer en el charco. Creo que sabía, incluso entonces, cuál era exactamente la fuente, pero estaba intentando convencerme infinitamente de que estaba equivocado. Levanté la linterna y apunté a la fuente del líquido. Lo que me devolvió la mirada fue una tubería que sobresalía a al menos un pie de la pared de cemento. El metal estaba oxidado y agrietado. Pequeños pedacitos del líquido comenzaron a filtrarse de ellos. Al final de la tubería había una simple cabeza de gocha, apuntando hacia el suelo. ¿Conoces esa sensación cuando tu estómago se enfría? En este caso, creo que el mío literalmente lo hizo, porque vomité inmediatamente. Me ensucié todo el zapato, pero eso no era lo más importante en ese momento. Ignoré el dolor en mi rodilla y me arrastré por la pared lo más rápido que pude. Escuché ruidos, pero no puedo estar seguro si solo fueron los sonidos de mi propio movimiento o algo a mi alrededor. Logré agacharme debajo del siguiente cabezal de la ducha. Este estaba más arriba en la pared, y parecía estar filtrando el mismo líquido que el otro. Sentí que me movía a lo largo de algo infinito. De vez en cuando tendría que agacharme o moverme debajo de otra barra de metal, otro cabezal de ducha. Comenzaron a verter más profusamente, pero el líquido era demasiado espeso para salir fácilmente. La habitación comenzó a oler. Recordé de inmediato la forma en que el señor Mice lo había descrito. Agarré mi camisa y me la puse sobre mi nariz, caminando hacia adelante, pero eso no detuvo el olor ni por un instante. Olía a vómito. Olía a mierda. Olía a pelo quemado. Olía a putrefacción. Todavía me estaba moviendo contra la pared cuando caí en una especie de toma de corriente. Golpeé la tierra con fuerza, la adrenalina corría por mis venas. El dolor aún logró abrirse paso, sin embargo. Mi linterna todavía estaba en mi mano. Lo apunté y examiné mi entorno. Sentado frente a mí había una puerta. Había una puerta allí, aunque parecía envejecida ahora. Tenía un diseño pequeño y agradable, un picaporte y una aldaba que parecía un demonio gruñendo. La pintura roja se estaba desprendiendo, cayéndose y cayendo al suelo frente a mí.
Me levanté torpemente y atravesé la puerta, echando en falta por poco un trozo de chapa colgante frente a mí. Me estaba arrastrando ahora. No había forma de que pudiera correr. Las paredes y el techo estaban revestidos de metal, del tipo que se vería en el techo de una granja. Grandes pedazos de madera parecían sujetar las láminas de metal, sosteniendo este túnel improvisado juntos. No podía arriesgarme a resbalar contra eso y posiblemente cortarme en el metal, o golpear la madera y causar un derrumbe. Así que me arrastré. Me detuve por lo que parecían millas, chocando contra las paredes de vez en cuando porque el sendero parecía curvarse como una serpiente. No tenía idea de dónde estaba en relación con el agujero por el que había caído, pero me dije que había una salida al final de esto. Si no hubiera estado gateando, seguramente me habría lastimado mucho peor. Había partes del túnel en las que el techo se inclinaba a unos 3 pies sobre el suelo. No se había derrumbado, porque el techo todavía lo cubría. Alguien lo había construido así. Esto, nuevamente, está en retrospectiva. No me importó en ese momento. Seguí diciéndome a mí mismo que no había nada detrás de mí, pero juré que oí unos pies raspando solo unas pulgadas detrás de los míos. Mis jeans rozaban mis piernas de vez en cuando, haciéndome sentir como si alguien me estuviera tocando, y aún ahora, todavía no puedo convencerme por completo de que alguien no lo estaba haciendo. Me arrastré hasta que llegué a una pendiente ascendente. Con alegría, miré hacia adelante. Había una puerta de sótano. La puerta era de madera. Lo sabía porque podía ver la luz a través de ella. No podía estar seguro, pero pensé que podría haber sido la luz de los faros del automóvil. Además de todo eso, estaba tan inmensamente feliz de encontrar una salida. Me arrastré todo el camino hasta la puerta y traté de abrirla con mi hombro. Se movió, pero no se abrió. Empecé a gritar, pero mi garganta se quemó con dolor. Lo único que pude hacer fue emitir un fuerte llanto. Sonaba como un animal moribundo. Me desplomé por el agotamiento y el dolor, con mis ojos mirando a las rendijas de luz delante de mí. Estaba tan cerca y tan lejos de salir. Podía sentirlo. Fue en ese momento de silenciosa derrota cuando oí un ruido que era, sin lugar a dudas, algo que se movía en el túnel. Parecía que algo estaba siendo arrastrado por el suelo. Se movía, se detenía por un segundo y luego se movía otra vez. No tenía nada en el estómago para vomitar, pero comencé a hacer arcadas. Intenté enfocar la luz de la linterna en el túnel. Lo que vi, en ese momento no lo podía acreditar como cierto. Sé lo que vi, pero no puedo convencerme de que realmente estaba allí. No puedo dejar de decirme que estaba alucinando. Vi a un niño con un sucio camisón. El vestido estaba manchado con algo oscuro y marrón, con ocasionales salpicaduras de un rojo intenso. El niño era extremadamente frágil, se veía igual a una víctima infantil del Holocausto. Solo pude distinguir un ojo, reflejando brillantemente la luz de mi linterna. Entre grandes mechones de cabello largo y sucio. Se extendió más allá de las yemas de los dedos del niño, que estaban cubiertas de tierra. El niño, o la niña, no estoy del todo seguro, se movió hacia mí con dificultad. No respiraba con dificultad, pero parecía que cada movimiento de cada músculo requería cada gramo de fuerza que tenía el niño. Sin embargo, lo que me congeló fue el ojo. Solo era visible porque reflejaba mi linterna, pero incluso en ese destello, podía sentir enojo, odio profundo o algo así. Este es el punto en el cual el idioma realmente carece de las palabras correctas para explicar la situación. Podría decir que este niño era la definición de la palabra daño. Si fue una alucinación o no, la cosa se estaba acercando. Comencé a llorar. Se acercaba cada vez más cuando escuché una voz detrás de mí. «Oye, Jack», susurró la voz. Era Steve, estaba seguro. Traté de responder, con la plena intención de decir abre esto y sácame ahora mismo. Sin embargo, dado mi estado actual, estoy seguro de que sonó como una tontería incomprensible. Arañé la puerta, empujando contra ella con todo lo que tenía y finalmente rompí el contacto visual con el niño. Mientras lo hacía, la linterna rodó por la ladera y se detuvo en algún lugar cerca de los pies del niño. ¿Qué ves?, la voz preguntó. ¿De qué estás hablando? Cerré mis ojos. Recuerdo haber escuchado una respuesta como solo míralo. Dime lo que ves, pero mis propios gritos de frustración se ahogaban. Estaba mascullando como un loco cuando la voz me dijo, con calma descansa un segundo, sé qué hacer. En ese momento cerré los ojos con fuerza. Steve, solo hazlo por favor. Por favor, solo abre la puerta por favor, gimoteé. Solo sácame de aquí.
Mi voz comenzaba a sonar más fuerte. Steve, maldita sea, abre la jodida puerta de madera. Abrí los ojos por una fracción de segundo para ver nada más que pelo negro, colgando delante de mi cara, un pequeño destello de luz escondido en el revoltijo de enredos. Cerré los ojos y grité con cada onza de energía que tenía, abre la puta la puerta detrás de mí cedió, y caí sobre la tierra, tomando un soplo de aire fresco. Mis ojos seguían cerrados, pero lo primero que hice fue luchar para encontrar la puerta del sótano y cerrarla. Una vez que hice eso, respiré hondo y abrí los ojos. Vi el establo frente a mí, iluminado por los faros del automóvil. Mi cabeza latía de dolor. Estaba cubierto de tierra y líquidos que ni siquiera quería saber de dónde venían. Mi rodilla estaba, al menos, dislocada. Pero a pesar de todo eso, estaba fuera del túnel. Respiré hondo, enterré mi cabeza en mis manos y dije: Steve, ¿por qué no abriste la puerta? Esperé una respuesta, pero no llegó ninguna. Steve, en serio, comencé, estaba desesperado, gritando por mi vida, le dije mientras miraba detrás de mí. Mi estómago debe haber estado a punto de salirse en este punto, porque lo único detrás de mí era la gran masa de arbustos que había visto mientras examinaba el perímetro o el edificio. Yo estaba enojado. Steve, este no es el maldito momento. Sal de los malditos arbustos. Me estaba preparando para levantarme cuando escuché un grito desde el frente del edificio. Una linterna se balanceaba arriba y abajo en la penumbra. Steve estaba corriendo hacia la puerta abierta de la estructura, gritando mi nombre y diciéndome que no me preocupara. Debo haber perdido la conciencia en ese momento. Cuando desperté, Steve estaba parado sobre mí, tratando desesperadamente de despertarme. Sus palabras fueron casi incoherentes, al menos para mis oídos. Me ayudó a ponerme de pie y comenzó a caminar hacia el automóvil. Cuando nos alejamos, vi mi linterna justo afuera de la puerta del sótano, la luz se estaba desvaneciendo. Steve me trajo de vuelta al automóvil y luego me llevó al hospital más cercano. Me quedé dormido, pero él me dijo que condujo durante una hora antes de encontrar una carretera principal. No creo haberle contado toda la historia. Creo que él piensa que estaba lastimado por la caída. Él nunca realmente preguntó al respecto, y no nos mantuvimos en contacto por mucho más tiempo. No es que nos separamos deliberadamente, sino que dejamos de pasar el rato juntos después de ese viaje y nos separamos. Nunca he sido capaz de entender completamente lo que sucedió esa noche. Hay muchas cosas que puedo explicar como alucinaciones, pero todavía quedan cosas que no tienen sentido. Los cabezales de ducha estaban allí y estaban goteando algo. La puerta era real, el túnel era real. Casi todo lo demás puede ser semi-racionalizado si puedo convencerme de que tuve una conmoción cerebral muy mala, una conmoción muy mala. Pero lo único que no podía haber imaginado era que la puerta de la bodega estaba cerrada, y luego, de repente, no. Todavía soy tan escéptico como siempre lo he sido, pero creo en lo que me sucedió en las duchas. No soy un ermitaño o un excluido social debido a esto. Bebo mucho, pero todavía soy funcional. Pero, nunca volveré a Nebraska. Nadie jamás podrá convencerme de lo contrario. Ya tampoco veo películas de terror. No hay absolutamente nada entretenido por estar tan desesperadamente asustado. Eso es todo, realmente. No hay un final típico para mi historia. Fui cambiado por mi experiencia, sí. Pero, no hay forma de cambiar nada al respecto o luchar contra eso. Ni siquiera puedo convencerme a mí mismo de que no estaba solo viendo cosas. Créame, lo he intentado por años. Antes de esto, realmente no había forma de encontrar información sobre las duchas. La leyenda no se extendió fuera del aula del señor Mice. Nadie contaba historias como esta para mantener a los niños alejados de cierto lugar o para asustarlos. Simplemente no se sabía. Creo que ese es realmente el punto de toda esta historia. Quiero que la gente conozca de primera mano cómo es este lugar. Tal vez sea la razón de ser de un borracho, o el niño dentro de mí que quiera difundir este tipo de historias otra vez. No lo sé. No me importa, pero está ahí afuera ahora, para que la gente se amolde y se adapte a sus necesidades. Lo más importante, es que finalmente está fuera de mi cabeza. Se está haciendo tarde y voy a tomar otra copa. Salud.